lección y vayamos a la introducción. En la introducción nosotros teníamos, leyeron la introducción cuando íbamos a comenzar a estudiar la lección de escuela sabática, ¿verdad? En la introducción nosotros teníamos el propósito del autor de la lección. Y allí dice, en la introducción dice que el propósito de la lección de este trimestre era el retrato de Jesús que capta la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios por nosotros. Es el tema del trimestre, o ese fue el tema del trimestre. Así que si nosotros perdimos de vista a Jesús cuando estudiábamos la lección del trimestre, como hemos dicho en otras ocasiones, perder de vista a Jesús es perder todo. Y este trimestre, el propósito es de que viéramos el amor a través de Jesús, el amor del Padre para con nosotros. Este es un extra y lo voy a invitar para que ustedes lo amplíen, ¿ok? Ustedes lo amplíen o hagan una dinámica parecida. En Hebreos se nos habla de la superioridad de Jesús. Y con ayuda hice este ejercicio. La superioridad de Jesús. Número 1, la revelación de Jesús es superior a lo de los profetas. ¿Está conmigo? Eso lo dice Hebreos 1, del 1 al 4. Número 2, Jesús es superior a los ángeles. ¿Están conmigo? Se recuerdan que lo leímos, ¿verdad? La gloria de Jesús como superior a la que tenía Moisés. También lo dice Hebreos. Y Hebreos dice que Jesús como superior a Josué al darnos el reposo. Así que aquí quiero señalar la superioridad de Jesús en el libro de Hebreos. Jesús, un sumo sacerdote superior a los de Aarón, ¿verdad? Al linaje de Aarón, porque él era del linaje de Melquisedec. ¿Recuerdan eso? Jesús, o la sangre, es superior, la sangre de Jesús es superior a la de los machos cabríos. Y quiero permitirme con ustedes, porque el texto dice un mejor pacto, pero si hablamos de un mejor pacto, podemos hablar de un superior pacto. ¿Me lo permiten? Y esto se logra porque Jesús, por Jesús y porque Jesús es superior a todo. ¿Qué estudiamos este trimestre? Estudiamos que la carta de los hebreos no solo era para los hebreos, ¿verdad? La lección número 1. La carta de los hebreos no era solo para los hebreos. La carta de los hebreos también es para nosotros. Estudiamos que el mensaje de Hebreos es Jesús, pero no solo Jesús con nosotros, sino que trabajando o por nosotros. ¿Están conmigo o no? Si ustedes si me levantan la mano en contra, no me enojo, sino que lo vemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Jesús, veíamos en la lección número 3, el Hijo prometido, donde las promesas a nuestra vida son seguras por Jesús. Jesús, nuestro hermano fiel, y allí, con ser nuestro hermano, nos hace coherederos de las mansiones celestiales. Estudiábamos en la lección 5 que Jesús es el dador del descanso. Y aquí la única palabra que a mí viene es que en Jesús podemos obtener la paz que buscamos muchas veces en nuestra alma, en nuestro sentir, en medio de la angustia. Esa paz solo Jesús la puede dar. Estudiábamos en la lección 6 que Jesús es el sacerdote fiel y como sacerdote es nuestro representante. Nosotros estamos ante el Padre porque Él está allí. En la lección 7 estudiábamos que Jesús es el ancla del alma, nuestra seguridad, nuestra razón
de fe. En la lección 8 estudiábamos que Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Y por qué decir del nuevo pacto? Porque es el pacto que hoy está vigente para nosotros. Jesús es el mediador. A través de Jesús entramos o podemos entrar al pacto con Dios. En la lección 9 veíamos a Jesús como el sacrificio perfecto. Y el ser el sacrificio perfecto es ser la oportunidad de nuestro perdón de pecados. Porque esa sangre, ese sacrificio, logra el perdón de tus pecados y de mis pecados. En la lección 10, Jesús es el camino y el velo. En la lección 10 estudiábamos que a través de Jesús podemos llegar al Padre. Y no hay problema con la grandeza de la gloria del Padre, porque Jesús nos protege. Él es nuestro velo. En la lección 11 se concretaba diciendo que Jesús es el autor y consumador de la fe, el creador y el ejemplo de nuestra fe. Y la lección anterior estudiábamos que vamos a recibir un reino inconmovible, eterno, perpetuo. Y por eso debemos adorar y agradecer a Jesús, a Dios. Y hoy estudiábamos que debemos permanecer en el amor fraternal. Quiero presentar esta idea, este pensamiento que está inmerso en el lector de la lección, en el escritor de la lección. Porque en el antecedente, en el historial, nosotros encontramos, y al profundizar en el libro de Hebreos, nosotros encontramos que no es un grupo de personas que trabajan para su salvación. La iglesia no es un grupo de personas que trabajan para su salvación, sino es una familia. Y los términos son muy acordes. No es un grupo la iglesia, es una familia la iglesia, porque hay un hogar. Los creyentes son hermanos entre sí. Pertenecemos a la casa del Padre y Jesús es el primogénito, es el hermano mayor. Y que por cierto nos da el modelo que nosotros debemos seguir entre hermanos. Cómo exhortarnos, cómo animarnos, cómo cuidarnos unos a otros. ¿Están conmigo? Por lo tanto, ustedes son mi familia. ¿Sí? Y los de casa también son mi familia. Y yo me siento en familia. Y a diferentes lugares que he podido ir y encuentro mi familia. Y saben qué es encontrar una familia, ¿verdad? Es encontrar dónde quedarse, es encontrar apoyo, es encontrar la iglesia. No es un grupo, la iglesia es una familia. Pero ¿Es encontrar dónde compartir un plato de comida? Perdón, es donde comer y comer bien. Gracias, mi hermana, ¿sí? ¿No? No lo puedo negar. No lo puedo negar, me han dado buenos platos de comida y muy saludables mis hermanos. Gracias. Es la oportunidad de agradecer que tengo a mi familia. Ahora, miren, esto solo porque nos llamamos hermanos, hay unos conceptos de hermanos que me impactaron y quiero compartirlos con ustedes. Porque en la antigüedad, el concepto de hermano o la relación entre hermanos era la más cercana, fuerte e íntima de las relaciones en el mundo antiguo. Esa es una declaración que encontramos buscando definición de hermano
con antecedente histórico bíblico. Era la relación más estrecha, más cercana que existía. Y por eso tenemos varios relatos en las Sagradas Escrituras de hermanos. Aunque algunos no se querían, o quizás la mayoría, ¿verdad? Pero sí se nos hace el énfasis de hermanos. Se nos hace el énfasis de familia. Y los filósofos griegos que impactaban la cultura en aquel momento tenían algunas definiciones de hermano. Y Aristóteles decía que hermano son dos que son la misma cosa, aunque personas separadas. Tan estrecho se veía esa relación. Y yo quisiera que esa relación la viéramos nosotros aquí. Y Plutarco declara que los hermanos se unen en sus emociones y acciones y comparten entre sí sus estudios, recreaciones y juegos. Una sola alma. ¿Y saben por qué he traído estos conceptos? Porque quisiera que nosotros en Jesús, como hermanos, como familia que somos, llegáramos a experimentar esta experiencia, donde como hermanos, nuestras emociones y acciones, donde sean la misma, donde pudiéramos compartir nuestros estudios, nuestra recreación, nuestros juegos, en Jesús ser unos, como Él nos ha llamado a ser unos. Pero yo sé que ustedes quieren que hablemos de la lección de la semana. Hebreos 13. Quizás no, sí, tiene el orden, solo que hay algunos puntos adicionales que he puesto en la lámina de nuestra lección. Hospitalidad. Yo en anteriores ocasiones que me he expresado en relación a los comentarios, les he dicho que es importante o se aclara en mi mente algunos conceptos poniendo el relato en su momento histórico. Y la hospitalidad en el momento histórico es importante que la podamos ver para poder discernir a qué hospitalidad se refiere. Porque hay veces podemos generalizar y hasta condenar, juzgar y criticar porque no somos muy dados a la hospitalidad. El contexto histórico nos establece que la hospitalidad se daba en particular, y Hebreos 13 lo cita, con los misioneros. Entre misioneros o el llegar misioneros a las ciudades, la iglesia tenía que ser hospitalaria, tenía que dar un lugar de protección, un lugar donde descansar. Y Pablo agradece en sus cartas esa ayuda que recibía él y que recibían los misioneros. No obstante, esta ayuda la podemos extender a las personas que necesitan recibir algún techo, y es el llamado de Dios a nosotros, que podamos en nuestras posibilidades, con las bendiciones que Dios nos da, poder dar un techo o ayudar a alguien que tenga donde estar, donde descansar, donde estar un momento tranquilo. En cuanto a visitar y apoyar a los prisioneros, y también el versículo 3 nos habla de maltratados, el contexto también histórico nos lleva a que nosotros tengamos en cuenta que los presos en aquel momento y maltratados eran ¿quiénes? Los mismos hermanos de la iglesia. Porque había persecución. Habían sido capturados, habían sido llevados presos,
habían sido maltratados. El mismo Pablo fue latigado. Y entonces la iglesia tenía que ofrecer la ayuda, tenía que visitar. Y es interesante quizás hacer notar también otro detalle. Lo veíamos en el sermón de esta mañana. ¿Por qué Pedro tenía miedo que lo identificaran con Jesús y lo seguía de lejos? ¿Ah? Porque identificarlo como cristiano, y estaban siendo perseguidos y encarcelados los cristianos, ¿qué iba a pasar si yo me iban a meter preso? Yo llegaba a visitar al que estaba preso y me identificaba como cristiano, ¿qué iba a pasar? De una sola vez, ¡pum! Y entonces, por miedo los hermanos, el amor de muchos se enfría, la profecía, ¿verdad? El amor nuestro se enfría por miedo ¿a qué? Por miedo a ser identificados y castigados. Y por eso, Hebreos 13, Pablo finaliza haciendo un llamado muy interesante, que espero llegar esta mañana con tiempo. Visitar y apoyar a los prisioneros, a los maltratados. Esto no puede apartarse de nuestra mente, porque Jesús nos invita a que nos ayudemos, a que ayudemos al necesitado. Y uno de los relatos en parábola del último momento de la historia es de que los que van a ser salvos son aquellos que han ayudado al huérfano, a la viuda. ¿Están con, sí? Mateo 25. Han ayudado a la viuda, han ayudado al huérfano, Mateo 24. Han estado sirviendo al que lo necesita. Y Pablo enfatiza en Hebreos nuevamente que el cristianismo no es una teoría, no es una conceptualización mental, sino que es algo práctico. Jesús mismo, como ejemplo nuestro, se despojó de todo y vino a servirnos. Y si el Maestro viene a servirnos, nosotros seguimos el ejemplo del Maestro. Debemos servirnos unos a otros. La lección titulaba inmoralidad sexual, pero démosle el lado positivo. Honrar el matrimonio, ¿verdad? Honrar el matrimonio. Porque ahora ya no está de moda el matrimonio. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Hay un compañero me decía de que hay un himno, él me dice así en burla, hay un himno, hay una canción donde lo que está de moda es estar soltero hoy y vivir sin compromiso. Ok, el cristiano sigue los lineamientos de la palabra de Dios. Y el principio es el matrimonio y respetarnos en el matrimonio. Sí debemos tener cuidado, porque Satanás, como león rugiente, no solo quiere que olvidemos el adorar a Dios en sábado, sino que quiere que nuestros matrimonios tengan problemas. Y él sabe que cuando eso sucede, debilita la fe del cristiano. Y te diré algo muy interesante. Cuando hay problemas de matrimonio, la iglesia también sufre. Oremos para que Dios nos ayude a honrar el matrimonio como Él lo ha mandado. No solo cuidado, sino muchísimo cuidado. Gracias. Muy atento. Muchísimo cuidado. Porque hermano, si Satanás logra destruir, si el enemigo logra destruir una familia, un matrimonio, se va para abajo muchas cosas. Esta semana yo platicaba con una muchacha que también hace lo mismo que yo hago, que cuida niños, ¿no? Que trabaja para una familia. Y ella llorando me decía, esta muchacha tiene 27 años
pero ella dice, una de sus cosas más duras que recuerda es cómo a los 6 años sus padres estaban divorciándose. Y ella tiene 27 años. Y cómo ha afectado a ella, incluso a los 27 años, ella lleva ese trauma de lo que es el divorcio. Wow. No, es que... Y nosotros como cristianos, hermano, somos, es como el epicentro de lo que Satanás quiere destruir. ¿Por qué? Porque al destruir el matrimonio cristiano, se van los hijos, Es que, se va la familia. mire, Satanás, si destruye a un cristiano, yo decía, destruye el matrimonio, la iglesia de entrada se divide, unos a favor del esposo y otros a favor de la esposa. Si Satanás afecta el matrimonio, no solo afecta ya sabemos que afecta el núcleo del matrimonio, hijos, esposos, sino que se extiende. Porque se extiende, les decía, se extiende a la iglesia se divide, la iglesia cuestiona, la iglesia tiene que juzgar y es complicado para la iglesia. Y si nos extendemos un poco más en cuanto a las implicaciones de que Satanás destruye el matrimonio, podemos llegar a escalas donde el que un matrimonio de la iglesia fracase es un mal testimonio para el mundo. Así que Satanás tiene que atacar en el punto crucial, en el punto correcto para poder hacer un estallido tremendo. Por favor, oren por mi matrimonio, oremos por los matrimonios. Los que no están casados, oren por los que estamos casados. ¿Ok? Necesitamos estar firmes para la honra y la gloria de Dios. Ahora, la lección nos hablaba del amor al dinero. Y entonces positivamente evitar la codicia. ¿O no? Evitar la codicia. Hay veces por amor al dinero estamos... Bueno, es que nosotros lo disfrazamos. Yo lo disfrazo, ¿verdad? Yo no digo yo amo el dinero. Yo digo necesito trabajar mucho. Yo no digo yo amo el dinero, yo digo necesito tener un ahorro y me preocupo y me aflijo cuando el ahorro no está, cuando el ahorro va para abajo. Yo no amo el dinero, yo me preocupo por el ahorro. Es bueno, ¿verdad? Sí, es bueno el ahorro, pero no, yo no amo el dinero. Yo me preocupo porque mis ahorros no hay, van para abajo. Yo no amo el dinero, yo amo mi trabajo. Y voy a regañadienta voy y yo amo mi trabajo. Y fíjate, yo no amo el dinero, pero yo no tengo dinero para ayudar a mi hermano. No Ok. ¿Qué es el llamado? El llamado es servir, amor, compartir. Cuando yo no comparto, cuando yo pienso egoístamente, entonces el concepto de amor al dinero creo que puede comenzar a tener argumentos sólidos y argumentos que pueden afectar y afectan nuestra vida y nuestra relación con Dios. Ojo con esto, nuestra relación con Dios. Porque amo mi trabajo, porque estoy ansioso a mis ahorros, entonces descuido mi relación con Dios. La lección hablaba de recordar y obedecer a las autoridades. ¿Sí, mi hermano? Bueno, yo los estoy escuchando y porque quería comentarles de que es bueno ahorrar, pero no enfermarnos mentalmente con querer ahorrar y ahorrar y ahorrar, sino más bien estar contentos como
La clave es confiar en Dios y no confiar en mis ahorros. ¿Ok? Recordar y obedecer a las autoridades de la iglesia. Eso me gustó, ¿verdad? ¿O no? Yo como estoy de líder de la iglesia, a mí me gusta que me obedezcan. No lo pensaron ustedes así. Yo con mi mal pensamiento, mis hermanos. Pero hay un compromiso con la palabra recordar. Y ese compromiso es para todos nosotros los líderes. Porque la iglesia tiene que recordarnos, pero para hacer lo que nosotros hacemos, líderes. ¿Verdad que ahí ya cambió? Ya no solo es que me obedezca, sino que yo tengo el compromiso como líder de ser un ejemplo para que mis hermanos, cuando me recuerden en su casa, cuando recuerden al hermano Jesús Gómez, digan, el hermano Jesús Gómez ora, y se pongan a orar. ¿Ok? Ese es el compromiso. Y yo sé que ya me quedan los famosos 5 minutos. Y recuerden que el obedecer a las autoridades está sujeto con lo que habla el verso 9 en cuanto a la doctrina. Si el líder de la iglesia no está en la doctrina correcta, yo no estoy siendo invitado a obedecerlo. Y como 5 minutos, ¿verdad? Sintetizando, la doctrina correcta es toda doctrina que su base no es la gracia de Jesús, es falsa. ¿Queremos poner una base? La gracia de Jesús es la base. Si hay una doctrina que no está de acuerdo con la gracia de Jesús, y ahí ya estamos fuera del camino correcto. ¿Ok? Entonces, si ya no salimos, si ya la doctrina me sacó de la gracia de Jesús, como el hecho de que yo tengo que hacer algo para salvarme, o tengo que hacer algo para agradar a Dios, esa doctrina es falsa, porque ya no es la gracia de Jesús. ¿Ok? Y allí me iba a ampliar algo, pero 5 minutos, y lo más importante es el llamado de la lección del trimestre. Hebreos 13, 13 y 14. Abran su Biblia. En pantalla tengo la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 13, 13 y 14. Volvamos pues a Él, dice algunas versiones. La versión que tengo conmigo dice, entonces salgamos al encuentro de Jesús. ¿A dónde? Donde vaya Jesús, donde esté Jesús. Esto es crítico, pero es cierto. Saben de que una de las situaciones difíciles en el campamento y para los hebreos era seguir a Jesús, porque Jesús había sido muerto bajo maldición. ¿Sabían ustedes eso? Uno de los cuestionamientos de los hebreos era, ¿cómo voy a seguir a alguien que fue muerto en maldición? Entonces, Pablo dice, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento, a donde esté Jesús, pero con tal de que sigamos a Jesús. Los 144,000 en Apocalipsis siguen al Cordero por donde quiera que va. Tú y yo debemos de seguir a Jesús por donde quiera que va. Algunos no querían juntarse con Jesús porque Jesús se juntaba con los pecadores. Tú vas a seguir y yo voy a seguir a donde está Jesús. Si Jesús está con los pecadores, yo voy a ir porque allá hay que rescatar a los pecadores. Yo tengo que seguir donde va Jesús, allí tengo que seguir. Y eso dice Pablo al cerrar la carta, que es el cierre, el llamado.
Debemos salir, debemos ir, debemos seguir, debemos caminar donde camina Jesús. Y la segunda parte está difícil, porque dice, llevemos la deshonra que Él llevó. Si vamos a ser mal llamados, si vamos a ser maltratados por Jesús, ojo con esto, no porque yo ataco con mi doctrina a los demás y me maltratan por eso, no. Si yo voy a ser maltratado por hacer lo que hace Jesús, ok, estamos bien, no hay problema, porque saben que también allí dice la carta de Hebreos que el hecho de que nosotros estemos pasando sufrimiento como lo pasaban la iglesia en aquel momento, no es que Dios estaba lejos. Dios estaba esperando el momento para darles la victoria. Y Dios está esperando el momento para darnos la victoria. Recordemos, versículo 14, este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Hebreos 11 dice, esperaron todos esos héroes la gran promesa que tú y yo hoy debemos esperar y pronto la vamos a ver cumplida. Amén. Sigamos a Jesús. Amén. Que nuestra base doctrinal sea Jesús. Y allí encontraremos la salvación, porque en Jesús está nuestra salvación. Que Dios nos bendiga.